¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces tus palabras no transmiten lo que realmente quieres decir? La comunicación es clave en nuestras vidas, pero ¿sabías que las palabras son solo una pequeña parte de lo que realmente comunicamos? Hoy te presentamos la regla 7-38-55, un concepto fascinante que cambiará la forma en que te comunicas para siempre. ¿Estás listo para descubrir cómo usarla para comunicarte de manera más clara y efectiva? Quédate hasta el final para no perderte nada importante. En solo 8 minutos tu forma de comunicarte puede cambiar para siempre. ¡Vamos allá! Parte 1. ¿Qué es la regla 7-38-55? La regla 7-38-55 nos dice que cuando nos comunicamos, solo el 7% de nuestro mensaje proviene de las palabras que decimos. Eso significa que el 93% restante proviene de otros elementos. ¿Pero qué elementos son esos? Pues ahí es donde entran en juego el tono de la voz y el lenguaje corporal. Imagina que estás contando una historia emocionante a un amigo. Por ejemplo, lo bien que te lo pasaste durante las vacaciones, o lo mal que te cae el vecino del tercero. ¿Crees que solo tus palabras pueden transmitir toda la emoción que sientes? Pues lo cierto es que no. Tu tono de voz, tus gestos, tu expresión facial, todo eso juega un papel crucial en cómo se interpreta tu mensaje. De hecho, más que las palabras en sí. Por eso, entender y dominar estos elementos es fundamental para una comunicación efectiva. Pero no te preocupes, aquí estamos para ayudarte. Parte 2. Palabras. Ahora que entendemos la importancia del tono de la voz y el lenguaje corporal, es momento de adentrarnos en el primer componente de la regla, las palabras. Las palabras son como pequeños bloques de construcción que utilizamos para expresar nuestros pensamientos y emociones, pero ¿sabías que la forma en que elegimos nuestras palabras puede tener un gran impacto en la comunicación? Al elegir palabras claras y precisas, podemos asegurarnos de que nuestro mensaje sea entendido correctamente por los demás. Por ejemplo, en lugar de decir implementar una solución innovadora, podrías decir introducir una nueva idea genial. Evita el uso de jerga o palabras complicadas que puedan confundir a tu audiencia. Simple verdad, lo que puede ser claro para ti puede no serlo tanto para los demás. Así que asegúrate de adaptar tu lenguaje según la situación y la persona con la que estés hablando. Por otro lado, es importante entender el poder de las palabras para transmitir emociones. Palabras como amor, felicidad o tristeza tienen un impacto mucho mayor que simplemente decir me gusta o no me gusta. Dinos en comentarios si te cuesta elegir las palabras a la hora de hablar. La próxima vez que te comuniques con alguien, presta atención a las palabras que eliges. Pueden marcar la diferencia entre una comunicación efectiva y una confusa. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Parte 3. Tono de voz. Analicemos ahora el segundo componente de la regla. El tono de voz es como el color que le damos a nuestras palabras. Puede transmitir emociones, intenciones e incluso el significado real detrás de lo que decimos. Imagina que le estás dando las gracias a alguien. ¿Puedes decirlo de diferentes maneras? Pues sí. Podrías decir gracias con entusiasmo, mostrando tu sincero agradecimiento, o podrías decirlo de manera sarcástica, lo que podría transmitir todo lo contrario. Para entenderlo mejor, imagina esta situación. Estás en una tienda y le pides ayuda a un empleado para encontrar un producto específico. El empleado te responde con un tono de voz monótono y poco entusiasta, como si estuviera aburrido o incluso molesto. ¿Cómo te sentirías? Es probable que te sientas ignorado o incluso incómodo. Ahora imagina la misma situación, pero esta vez el empleado responde con un tono de voz amable y servicial, mostrando interés genuino en ayudarte. ¿No sería una experiencia completamente diferente? Es probable que te sientas más valorado y que la interacción sea mucho más positiva. Por eso es tan importante prestar atención a cómo decimos las cosas. Nuestro tono de voz puede hacer que una misma frase tenga un significado completamente diferente. Dinos en los comentarios si eres de los que elige cafetería o restaurante en función de la simpatía o el tono de voz de los camareros. Recuerda que una entonación adecuada puede marcar la diferencia entre una comunicación exitosa y una malinterpretada.
Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Parte 4. Lenguaje corporal. Este es el último y más importante componente de la regla para que nuestras comunicaciones sean claras y efectivas. El lenguaje corporal es como el baile silencioso que hacemos mientras hablamos. Nuestras expresiones faciales, gestos y posturas hablarán más fuerte que las palabras mismas. Imagina que estás en una entrevista de trabajo y te sientas con los brazos cruzados y una expresión facial seria. ¿Qué crees que está comunicando tu lenguaje corporal? Exacto, darás a entender que estás cerrado o poco interesado, incluso si tus palabras dicen lo contrario. Pero, ¿y si te sientas erguido, con una sonrisa amistosa y manteniendo contacto visual? Ahora estás transmitiendo confianza y profesionalidad. El lenguaje corporal también puede ayudarte a conectar con los demás. Por ejemplo, una palmadita en el hombro, un apretón de manos firme, pueden establecer un vínculo instantáneo. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación importante, recuerda, tu cuerpo también está hablando. Asegúrate de que diga lo que realmente quieres decir. Quizá estés pensando, es que yo cuando hablo me siento como un pingüino descoordinado en una pista de baile. Bueno, no te preocupes, con un poco de práctica podrás dominar este arte de la comunicación. Estate atento al canal, donde subiremos vídeos prácticos sobre esta temática. Una reflexión. Cuidado en Internet, donde a veces solo hay palabras. Es mucho más fácil que te engañen porque esconden dos partes importantísimas de la comunicación, el tono y los gestos. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras. Para engañar a los otros, guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies. Para concluir, te resumo la regla 73855 con un ejemplo. De tu boca salen las siguientes palabras dirigidas a tu pareja. Te quiero mucho, mi amor. ¿Cuánto de esas palabras va a entender tu pareja? Pues solamente el 7%. Ahora ella, tu pareja, percibe tu tono de voz al pronunciar esa maravillosa frase. Dependiendo de cómo lo digas, puede hacer que las mariposas vuelen en el estómago o haga que las cucarachas se escondan en el armario. Puede sonar a recién levantado cual camionero en la carretera, o puede sonar dulce, melodioso, con una voz rota de la emoción. Ahí te va a entender el 38% de lo que quieres decir. Y por último, ella o él, refiriéndonos a tu pareja, se va a fijar en tu lenguaje corporal. Y ten por seguro que aquí estará en gran medida la causa del triunfo o del fracaso. Puedes decírselo mirando a la tele mientras comes un trozo grasiento de pizza, o puedes hacerlo con la rodilla hincada en el suelo, los brazos extendidos y los ojos ensangrentados en lágrimas fruto de la emoción. Aquí tienes el más que merecido 55% de tu comunicación. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like, comparte con los amigos, suscríbete y déjanos tu comentario. Hasta la próxima, soy Vínculo Interno y nos vemos en las estrellas.